Ustedes recuerdan lo que es una suma de vectores, igual que haber hecho una suma de matrices, simplemente se suma elemento por elemento. Necesitamos que los dos vectores tengan el mismo número de elementos, lo cual va a pasar porque estamos estudiando solamente vectores de dos componentes, porque estábamos estudiando vectores en dos dimensiones, ¿verdad? Entonces, si tengo yo dos vectores, voy a tener dos componentes y la suma de los dos, pues, es simplemente la suma de los componentes correspondientes que se encuentran en la misma posición, ¿verdad? Y de forma geométrica, pues, ustedes podrán esperar que si estamos hablando de coordenadas, se sumarían las coordenadas en X y se sumarían las coordenadas en Y. Es así de simple, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, los siguientes dos vectores, damos de cuenta que este es U y tiene sus coordenadas. Al momento que yo le sumo las coordenadas de otro vector, pues es como haber tomado el punto terminal del primer vector y haberlo sumado con el punto, bueno, haberlo sumado con los componentes del otro vector. Dan un momento. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero yo? Por ejemplo, si yo tenía los siguientes componentes, digamos que el vector u era 2 y 3, y tengo otro vector b, el cual es simplemente 1, 1, pues la suma va a ser, como ustedes podrán esperar, 3 y 4. Entonces, si aquí yo me encontraba, por ejemplo, en un punto 2, 3, pues lo que voy a hacer es, desde donde me quede, que sería este punto de acá, ¿no es cierto? Voy a avanzar una posición hacia la derecha, es decir, voy a aumentar pues una unidad a la coordenada en X, ¿sí? Eso es lo que pasaría. Y luego tendríamos que dirigirnos pues 3 unidades hacia arriba, ¿no? Perdón, una unidad hacia arriba. Que es justamente lo que tengo acá, ¿no? Voy a redibujar esto de acá para que tenga un poco más de sentido con lo que estaba haciendo. A ver, voy a coger exactamente 2, 3, el punto terminal del vector, y tengo que sumar un vector que tiene 1, 1, ¿no es cierto? Entonces les decía que es como haber tomado este punto terminal de acá, y a este de aquí pues sumarle 1 en X, es decir, sumarle esta cantidad, 1 en X, ¿no es cierto? Entonces tengo que irme hacia la derecha una unidad, que estaría aquí, y luego que tengo que sumarle 1 en Y, es decir, tengo que irme una unidad pues hacia arriba, ¿no es cierto? Y por lo tanto he llegado hasta acá. Entonces, como si hubiera dibujado yo el segundo vector, que es 1, 1, a partir del punto terminal del primer vector. Desde aquí he dibujado el segundo vector. Sí, eso es lo que estoy haciendo yo. Y ustedes pueden ver cuáles son las coordenadas de este nuevo punto, el punto terminal del nuevo vector, ¿no es cierto? Si cuento acá los cuadros, voy a tener 3 aquí y voy a tener 4 en Y, ¿no es cierto? Que es justamente la suma que yo esperaba. Entonces, para sumar dos vectores de forma geométrica, tengo que dibujar primero uno de los dos vectores y luego dibujar el segundo vector a partir del punto terminal del primer vector. Para cualquier caso genérico, digamos, si yo dibujo el primer vector, siempre haciendo de cuenta que empiezo desde el origen, ¿no es cierto? Y luego, pues dibujo un segundo vector, digamos que el segundo vector se ve así, pues la suma de los vectores, ¿no es cierto?, sería lo que yo puedo ver acá. Esa vendría a ser la suma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es U y este es B, que se dibujó a continuación de U, entonces U más B sería esta de acá. ¿Por qué? Porque ya quedamos que estas son las coordenadas justamente de la suma, ¿no? Esto es U sub 1 más B sub 1 y U sub 2 más B sub 2. Esas serían las coordenadas de ese punto que tengo yo acá arriba. Entonces, por lo tanto, estoy dibujando este nuevo vector que es U más B.
Bueno, y para la resta pues tampoco va a haber gran diferencia. Hagamos de cuenta que también dibujo primero un vector, ¿sí? Y digamos que es un vector u, que puede tener por cualquier componente, ¿no es cierto? Pero digamos que para mi ejemplo de acá tengo el origen aquí, y dibujo este vector que se ve así. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en X. Y en Y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este es el vector 7, 5. De acuerdo, y de ahí le voy a sumar otro vector. Y digamos que este vector de acá es menos 3 y 2. Menos 3 quiere decir que dibujando el otro vector a partir de la flecha, ¿no es cierto? Tengo que moverme 3 unidades hacia la izquierda. Este es el menos 3, ¿no es cierto? Y luego tengo que irme 2 unidades hacia arriba, que es esto de acá, y esta sería pues la suma, ¿no es cierto? La suma se encontraría acá, como ya hemos visto. Entonces tengo este nuevo vector que estaría acá. Este era el b. Las coordenadas de este punto de acá, pues sería 7 menos 3 sería 4, y 5 más 2 sería 7, ¿no es cierto? Pero bueno, esta era la suma. Estamos bien. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo una resta? Bueno, no va a haber gran diferencia. Si yo quiero hacer, por ejemplo, u menos b, esto es igual que haber puesto u más menos b. ¿Qué pasaba cuando yo multiplicaba un vector por menos 1? Bueno, si multiplico por un escalar, ¿no es cierto? Se puede afectar la dimensión. Si multiplico por 1 no le pasa nada. Pero si multiplico por menos 1, le estoy cambiando el signo, pues voy a cambiar la dirección del vector, ¿no es cierto? Entonces mi vector b, siendo que este es el origen, pongámosle más acá, que este es el punto inicial. Si vale menos 3, 2, pues estaría por aquí algo así, ¿no es cierto? Mi vector b se vería de esta manera, menos 3, 2. El vector b es esto, y el vector menos b, en cambio, si yo le cambio acá, ¿cierto? Menos b debería ser multiplicar cada uno de los componentes por menos 1. Acá me queda 3 positivo, acá me queda menos 2. Por lo tanto, ustedes ven, me va a dar pues este vector que se ve acá, ¿no es cierto? Es decir, cambia totalmente la dirección. Ese era b, este era menos b. Es un vector del mismo tamaño, con la misma magnitud, pero totalmente en dirección opuesta. Eso viene a ser menos b. ¿Sí? ¿Correcto? Para que no nos olvidemos que es menos b. Bueno, listo. Entonces, cuando yo tenía la suma de u más b, tenía que dibujar b a partir de este punto terminal, ¿no es cierto? A partir de aquí yo dibujaba b. Ahora lo que tengo que dibujar es menos b, porque u menos b viene a ser la suma de u más menos b, y sabemos que menos b es igual que b, simplemente que en dirección opuesta. Entonces, en lugar de dibujar esto que yo dibujaba antes, ¿no es cierto? Debería yo dibujar algo que se encuentre en la dirección opuesta. Debería dibujar esto, porque eso es menos b. Entonces hagamos eso de ahí. Menos b sería, ustedes pueden ver ahí las coordenadas, ¿no es cierto? Sería 3 hacia la derecha. Voy a por un momento a borrar esto. 1, 2, 3 hacia la derecha. Y luego debería ser pues, perdón, 3 hacia la derecha, sí, y 2 hacia abajo, ¿no es cierto? Estamos en este de aquí. Y 2 hacia abajo. 1, 2. Entonces menos b sería este de aquí. ¿Sí? ¿Correcto? Recuerden que más b se encontraría en este lado de aquí. Ok, entonces esto es u, esto es menos b. Y por lo tanto, si yo tuviera que unir, pues, este es u. Si yo cojo y uno el origen con este de aquí, voy a tener la suma, es decir, u más menos b. ¿Sí? ¿Correcto? Es la suma, ¿no es cierto? Ya quedamos que la suma es así. O lo que da lo mismo, pues simplemente u menos b. Entonces esa viene a ser la resta.
es igual que haber hecho la suma, sino que al segundo vector, que en este caso es b, ¿no es cierto? Se le cambiaría el signo, se le cambiaría la dirección antes de efectuar la suma. Bueno, luego ya nos vamos a acordar simplemente de esto. En vez de estar dibujando menos b, nos vamos a acordar. Hay una manera más fácil de poder restar. Pero bueno, fíjense ustedes que es u menos b, ¿no es cierto? Igual sería pues un vector que están haciendo desde el origen, tal como le tengo puesto ahí. Y ustedes ven la dirección que va a tener, ¿no es cierto? Quiero que tengan muy en cuenta de cuál es la dirección, porque ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar si en cambio tuviera b menos u. A ver, esto es u menos b. Ahora vamos con b menos u. Bueno, entonces b menos u debería ser igual que haber cogido b más menos u. ¿No es cierto? Estamos de acuerdo. Entonces, primero voy a dibujar b. ¿Sí? Recordemos cuánto vale b. B es menos 3 y 2. Entonces quiere decir que si yo tengo acá un origen, ¿no es cierto? Me voy 3 unidades hacia la izquierda y 2 hacia arriba. Esto es b. Y ahora tengo que sumar con menos u. Bueno, si u es así como se ve ahí, ¿no es cierto? Pues el menos u debería ser algo parecido, pero bueno, exactamente igual, pero con la dirección opuesta. Eso debería ser menos u, ¿no es cierto? Entonces veamos acá las coordenadas que tengo. Por ejemplo, u era 7 y 5, menos u debería ser menos 7 y menos 5, ¿no es cierto? Eso debería ser menos u. Entonces vamos a dibujar menos u. Me dice que tengo que irme hacia la izquierda 7 unidades. Y luego que tengo que irme hacia abajo 5 unidades. Entonces recuerden, estoy dibujando como punto inicial el punto terminal del vector anterior que era b. Y entonces la flecha debería ser pues hacia acá, ¿no es cierto? Esto de aquí es menos u. Ok, y el origen pues está donde estaba antes, está aquí. Y el vector resultante sería este de acá. Esto es b más menos u, ¿no es cierto? O ya podemos poner directamente b menos u. Vean dónde está el origen. Por lo tanto, la flecha debería ser pues hacia acá, ¿cierto? Bueno, entonces ustedes pueden ver también, creo que es medio evidente, u menos b tiene este sentido y b menos u tiene este sentido. Y era algo que se podía esperar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a final de cuentas u menos b es como haber cambiado de signo a b menos u. Entonces es el mismo vector con la misma magnitud, pero simplemente ha cambiado la dirección. Tiene dirección opuesta. ¿Sí? Para acordarnos qué dirección tiene, pues existe una manera mucho más, esta es la manera examinando de a poco, existe una manera mucho más corta de poder encontrar el u menos b y poder encontrar el b menos u. Les voy a hacer acuerdo que nosotros dibujamos los vectores en el origen porque nos resulta mucho más fácil. Pero recuerden que si yo dibujara en cualquier otro lado viene a ser el mismo vector, ¿no es cierto? Si yo decía esto es u, y aquí estaba en el origen, pero se me ocurre dibujarle más acá y tiene la misma dirección, tiene la misma magnitud, pues todos estos de acá representan igualmente a u. Solamente le pusimos en el origen para que sea más fácil, ¿no es cierto? Bueno, teniendo esto de aquí en cuenta, existe otra forma en la que yo podría hallar u menos b y b menos u. Vamos a ver. Digamos que yo tomo el origen y dibujo u, que sería este, más o menos, ¿ok? Y de igual manera dibujo también b, no menos b, sino b, desde el mismo origen. Esto es u, esto es b, no menos b, ¿no es cierto? U y b, los dos dibujados desde el origen. Entonces, en lugar de dibujar primero u y luego dibujar b a partir de u, he dibujado los dos vectores desde el origen, ¿de acuerdo? Y yo voy a obtener la resta de u menos b uniendo los dos puntos terminales, uniendo las dos cabezas de flecha de los vectores.
¿De acuerdo? Entonces, este vector de acá y este de acá representan el mismo vector. Estas dos rectas son el mismo vector. Simplemente están acomodados de otro lado, ¿no? Si ustedes se fijan, si hubiera dibujado desde el origen acá, pues hubiera tenido una recta paralela a esa, ¿de acuerdo? Que también va a representar el mismo vector. Sí, y nuevamente pues es el mismo. Este y este de acá son el mismo vector. ¿De acuerdo? Entonces no estoy rompiendo ninguna de las reglas. ¿Ok? Entonces esta es una manera más fácil de poder obtener la resta. Simplemente pues dibujando los dos vectores desde el origen y luego uniendo las cabezas de las flechas. Lo mismo va a pasar con b menos u. Es decir, una vez más tendría que dibujar yo b, tendría que dibujar nuevamente u, más o menos así, y una vez más tendría yo que unir pues las cabezas de las flechas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la dirección de la flecha, ¿no es cierto? U menos b está apuntando hacia la derecha y b menos u está apuntando hacia la izquierda. Esa va a ser la única diferencia entre los dos vectores. Para poder dibujar ambos, hice el mismo método, es decir, dibujando los dos vectores desde el origen. ¿De acuerdo? Pero para poder encontrar la diferencia, simplemente unir las cabezas de las flechas. ¿Cómo me puedo acordar dónde es que tiene que apuntar la flecha? Bueno, fíjense que siempre que estoy restando, pues el primero que aparece en la resta, que sería en este caso u, ¿no es cierto? Su cabeza va a coincidir con la cabeza del vector u menos b. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? El primero que esté en la resta, que sería b, va a tener la cabeza de su flecha pues coincidiendo con el nuevo vector b menos u. Ustedes ven acá, ¿no? Con eso me puedo yo acordar la dirección en la cual yo tengo que dibujar la resta. Simplemente es para eso de ahí nada más. Entonces tengo que acordarme eso de ahí y listo, ¿no? Bueno, recapitulando nada más para no hacer más largo esto de acá. Si yo tengo dos vectores, ahora voy a dibujarles en otro sentido. Este es un vector algo, pongámosle u. Y luego tengo otro vector. ¿Qué vector es el que está denotado por el color verde? ¿Qué vector es el del color verde? ¿Es una suma? ¿Es una resta? ¿Qué es? Por supuesto. Acuérdense la suma, no se pueden olvidar nunca más. Empiezo a dibujar el primer vector que es u. Luego, desde el punto final o terminal de este vector u, dibujo el otro vector b. Y luego uno el origen o el punto inicial del primer vector con el punto final del segundo vector. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo desde el inicio, desde el origen hacia el último punto, ¿no es cierto? Dibujando un vector después del otro. Esto es una suma. Y obviamente la suma sí es pues conmutativa en vectores. U más b y b más u es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Ustedes pueden comprobar eso de ahí. Bueno, correctísimo. Entonces esta es una suma. Y ahora vamos con la resta. Ahora, ¿qué vector sería este? ¿Qué vector es el que está denotado por la flecha verde? Está uniendo los dos puntos terminales de cada vector, ¿no? ¿Qué vector sería ese? ¿Es una suma lo que tengo ahí? Es una resta, ¿no es cierto? Estoy uniendo dos puntos terminales. ¿Qué resta es? ¿Es u menos b o b menos u? Perfecto. B menos u. Como era la forma rápida de poderse acordar de esto de acá, fíjense, con la cabeza de la flecha, ¿con cuál coincide? Coincide con la cabeza de flecha de B. Entonces B es el que va primero. ¿Sí? Es simplemente una forma rápida de podernos acordar, nada más. Entonces recuerden, aquí estoy uniendo punto inicial de U, que en este caso es origen, con punto final o terminal de B. Si esto ocurre, es una suma.
Acá estoy uniendo ¿qué? Los dos puntos finales o terminales de los dos vectores. Y por lo tanto tiene que ser una resta. ¿Y qué resta es? Pues acá veo, ¿no es cierto?, con qué cabeza de flecha coincide, ¿no es cierto? Este vector B choca su cabeza de flecha con el vector B. Por lo tanto tiene que ser B menos U. Y la única diferencia con la otra resta, sí, esa también va a ser una resta. Estoy uniendo puntos finales o terminales de los dos vectores. Eso viene a ser una resta, ¿no es cierto? Pero esto de acá en cambio ya no es B menos 1, sino U menos B. Si nosotros nos fijamos la cabeza de flecha con cuál choca, ¿no es cierto? ¿Con qué otra cabeza? Con la del vector U. Por lo tanto es el que va primero en la resta y esto vendría a ser U menos B. Esta es una forma rápida de poderse acordar de cuál va primero, si es U menos B o es B menos U. Eso es todo. Entonces ya no debería haber lío con respecto a si es una suma o es una resta. Si hubiera todavía un montón de dudas, pues recuerden de dónde sale la resta, ¿no? La resta es simplemente una suma donde al segundo vector se le cambió la dirección. Eso es lo que hicimos, ¿no es cierto?, anteriormente. Le cambiamos la dirección al segundo vector y luego efectuamos la suma. Sí, pero obviamente esto de acá está mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Y bueno, ustedes saben lo que es primero un producto por un escalar, eso ya habíamos visto. Y simplemente quiere decir que si tengo yo acá pues ya mi vector y lo multiplico por un escalar, pues tiene que crecer acorde al escalar, ¿no es cierto? Si el valor del escalar es entre 0 y 1, pues va a hacerse más pequeño. Es como estar dividiendo, ¿no es cierto? Si es más grande va a crecer, pues por ejemplo K por U, ¿no es cierto? Y si este K, a ver, esto es para un K que sea mayor a 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque creció, ¿no es cierto? Cuando multiplico por un número que es mayor a 1, las cosas crecen. Cuando multiplico por un número que se encuentra entre 0 y 1, las cosas se van a hacer más pequeñas porque estoy dividiendo. Si multiplico algo por 0.5, estoy dividiendo, ¿no es cierto? Por 0.25 estoy dividiendo para 4 y así, etcétera. Si estoy multiplicando por 0.1, estoy dividiendo para 10, ¿no? Entonces, si yo tengo el mismo vector pero más pequeño, también es K por U. Pero aquí en este caso K debería ser pues algo que se encuentre, no puede ser igual a 0, por cierto. ¿Sí? Algún número entre 0 y 1, que no puede ser ni 0 ni 1, ¿no es cierto? Es más pequeño. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Normal, si aquí vale, recuerden que también se transforma, al multiplicar por una escala se transforma la norma o la magnitud, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo, si aquí la norma era 3, por ejemplo, y resulta que tengo un K mayor a 1, digamos que tengo un K que vale 2, entonces acá deberíamos tener pues 6 de longitud ahora, ¿no es cierto? Y en el ejemplo de acá abajo, si K valía 0.5, ahora voy a tener en cambio la mitad de tamaño. Y por último recuerden que si yo multiplico por un K que es negativo, pues va a cambiar el sentido, ¿no es cierto? También esto es K por U para un K que es negativo, lo cual va a hacer que cambie de dirección. Y bueno, si ese K fuera exactamente menos 1, pues va a quedar exactamente el mismo tamaño, sino que simplemente con otra dirección. Es por eso que, a ver, pongamos por ejemplo como ejemplo, digamos que es menos, esto sería 3, ¿no? Es por eso que acá al momento que yo dibujaba esto, ¿no es cierto? Recuerden, el menos B que tengo puesto ahí, o el menos U que tengo puesto acá, pues eran los vectores que normalmente era U y B, sino que simplemente cambiaron el sentido de la flecha. Eso es todo, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa cuando multiplico por un escalar, viéndolo de forma geométrica, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea? Tengo estos dos vectores, se me pide bosquejar los otros. Podría ser primero el cálculo de los componentes de los otros vectores, o podría pues tratar de graficar directamente. Bueno, hagamos ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso tengo un vector U. Este vector U de acá tiene componentes 2, 3. Ok.
Bueno, en algún momento voy a tener que calcular también el otro vector que tiene un x negativo, así que para que me entre, pues hagámoslo un poco más acá. Bueno, en cuanto al vector u, tiene 2 y 3. Acá va a estar pues la flecha del vector u, ¿verdad? Ese es el vector u. Muy bien. 3 veces el vector u, pues quiere decir que su magnitud va a crecer 3 veces, ¿no es cierto? 3u va a ser lo siguiente, multiplico 2 por 3 y 3 por 3 y voy a tener lo que se ve ahí, ¿no es cierto? 6 y 9. Entonces, si me fijo en el gráfico que tengo acá, ¿no es cierto? De lo de otro color, va a tener la misma dirección, pero va a ser 3 veces más grande. Entonces, si justamente voy a 6, 9, acá está 6, acá está 9, pues voy a tener el siguiente vector. Recuerden, va a tener el mismo origen, el mismo punto inicial. ¿De acuerdo? Está sobrepuesto, digamos. Este pequeñín es u y el grande sería 3u, que nacen ambos de el mismo origen, ¿no es cierto? Es 3 veces más grande ese 3u. Y justamente si pudiéramos medir con una regla, pues vamos a darnos cuenta de que realmente es así. Vamos con el segundo caso. Tengo u más b. Bueno, resolviendo u más b a mano, sin bosquejar antes, pues tendría 2 menos 5, sería menos 3. Y 3 y 4, que sería 7, ¿verdad? Bueno, entonces, tal vez podemos hacer en otro gráfico. Todos recordamos cómo sumar. Tengo que dibujar primero u y luego b a partir de u. O al revés, porque la suma sí es conmutativa a nivel de vectores, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, el primero dibujo u, que es 2, 3. Y luego dibujo a partir de esta flecha b, que es menos 5, 4. Tengo que ponerme 5 hacia la izquierda y 4 hacia arriba. Ok, por ahí, ¿no es cierto? Entonces voy a tener otro vector. Recuerden, a partir de u, la suma va a ser pues unir el origen con el punto que está, con el punto terminal del segundo vector, ¿no es cierto? Con la segunda flecha, ahí. Y esta va a ser la dirección, siempre desde el origen, ¿no es cierto? Acá tengo yo el origen. Y bueno, podemos corroborar también pues con la suma. Acá ustedes ven era menos 3 y 7. Vamos a ver cuáles son las coordenadas de este punto. Pues justamente 1, 2, 3 hacia la izquierda. Y tengo 3, 4, 5, 6, 7 hacia arriba. Este punto es menos 3, 7. Por lo tanto, hemos confirmado bueno, tanto si hubiéramos hecho el dibujo como si hubiéramos calculado, ¿no es cierto? Sumando los componentes, pues va a resultar en eso. Entonces, eso viene a ser u más b. Vamos a ver los otros casos rápidamente. Tengo b menos u. Gráficamente también era muy fácil esto. Recuerden, y ahora ya no tengo que dibujar uno a continuación de otro, sino tengo que dibujar los dos vectores con el mismo origen, ¿no es cierto? Entonces tengo ahí los vectores. Nuevamente u sería 2, 3. Y b es menos 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Con el mismo origen para la resta, ¿no es cierto? Vamos un poquito. Y la resta pues va a ser justamente unir las dos cabezas, ¿no? Unir los dos puntos terminales. De eso se va a tratar la resta. Desde aquí hasta acá, bueno, más o menos así. Y recuerden que la dirección viene dado por el vector que está primero en la resta, ¿no es cierto? Me está pidiendo b menos u, el que está primero es b. Por lo tanto, la dirección pues coincide con b. Este era u, este era b, por lo tanto la cabeza de la flecha va a estar acá, ¿no es cierto? Y este va a ser b menos u. Vamos a corroborar esto también haciendo la resta de los componentes, ¿no? Si hago la resta de los componentes, pues me dice b menos u, sería primero aquí, esto es b menos 5, menos el componente u que sería 2, y acá también tengo 4, menos el componente u que sería 3. Esto me va a dar menos 7, esto me va a dar 1. b menos u es menos 7, 1.
Nosotros podemos ver acá. Bueno, obviamente si yo trazo una paralela, podríamos hacer la prueba justamente aquí, miren. Esta sería la forma de poder corroborar. Si hubiera cogido yo este vector de acá y lo hubiera dibujado desde el origen, recuerden que va a ser el mismo vector, ¿no es cierto? El hecho de que nosotros lo dibujemos en otro lado no quiere decir que no sea. Entonces ahí está. Si yo dibujara el b menos u, sí, desde el origen es el mismo vector. Fíjense que es, si es la misma línea con la misma dirección, con la misma magnitud, pues es el mismo vector. Ese vector de ahí va a tener pues las coordenadas que había sacado acá. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, debería ser 7 acá. Me parece que era 7 lo que habíamos visto aquí. Menos 5, menos 2 sería menos 7 y 1. Y tengo 2 acá. Bueno, va a llegarme un poquito hasta acá. No está muy preciso el dibujo. De acuerdo, tengo que jalar un poquito más acá. Pero bueno, va a llegar hasta allá. Va a ser justamente 7. ¿Sí? Si le jalo un poco más, pues la flecha no me quedó exactamente en el origen, es por eso que no se ve así, pero debería llegar hasta menos 7 y debería llegar hasta más 1. Entonces las coordenadas de este punto de acá debería ser menos 7, 1. Ok, y bueno, eso hubiera sido la forma. Si ustedes me dibujaran pues el vector de arriba, que une las dos cabezas de flecha, o el vector de abajo, que nace desde el origen, pues igual está bien porque los dos vectores significan v menos u, sino que el uno fue hallado gráficamente y el otro en cambio fue hallado a partir de la resta inmediata de los componentes. Ok, esa viene a ser pues la diferencia. Ok, bueno, y ahora vamos pues con la última parte, que es 2u menos 7b. Entonces 2 veces u sería 4, 6. Y menos 7b sería multiplicar por menos 7 los componentes de b. Acá me va a quedar 35. Y acá va a quedar menos 28, ¿no es cierto? Entonces ahora tengo esto menos esto. O sea, 4 menos 35. Me va a salir menos 31. Y tengo esto de acá, sería pues 6 menos 28. Que sería más 34, ¿verdad? Ah, perdón. A ver. Yo ya hice el cambio de signo acá. Al hacer menos 7. Si menos 7b, el menos 5 se hizo más 35. Ahora solamente debo sumar. 4 y 35 sería 39. Y acá también ya tengo hecho el cambio de signo. Tengo menos 28 y más 6 sería pues menos 22. Eso debería ser. Bueno, hay como este está más difícil de corroborar directamente dibujando, porque tendría que dibujar U, hacerle que crezca el doble, dibujar B, cambiarle de dirección porque es menos, hacerle que crezca 7 veces y luego pues efectuar la suma de los dos. Eso está un poco más complicado, pero bueno, podemos a partir de los componentes que tengo puesto ahí, 39 menos 22, pues directamente dibujar. Ahora tendría que dibujar a escala, es más, porque la verdad ya no me va a entrar en el papel. 39 menos 22. Dejemos con cierta escala, pues hagamos de cuenta que me va a necesitar bastante. Voy a hacer que cada cuadro denote 5 unidades. ¿De acuerdo? Entonces tengo 10, 20, 30, 40. Entonces el menos 39 está más o menos por ahí. Perdón, el 39. Y el menos 22, pues igual hacia abajo. Tengo 10, 20 y bueno, 22. Entonces digamos que va a ser más o menos por acá. Este sería pues el vector que tiene 39 y menos 22. Es decir, el vector 2u menos 7b. Si hubiéramos querido pues hacerlo gráficamente, totalmente gráficamente, pues claro, no estaba tan fácil, pero bueno, digamos que u, 2 veces u, ¿sí? Hubiera sido pues algún vector que se encuentre hacia acá. Sí, obviamente escala, eso hubiera sido el 2u. Y luego habríamos tenido pues el menos 7b. ¿Sí? Entonces ustedes recuerdan, el b es exactamente este vector que se encuentra aquí. Este vector blanco de acá es b.
Ok, 7b sería un vector 7 veces más grande que ese, pero como estamos dibujando a escala, pues igualmente sería más o menos de ese tamaño. Y como es menos, debería estar apuntando pues hacia el otro lado, ¿no es cierto? Sí, eso es b. Y recuerden, menos b debería ser pues algo así. Esto sería menos b, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y menos 7b pues algo grande. Entonces justamente si yo hago la suma de los dos, quiere decir que a partir de este dibujo el menos 7b. ¿Sí? Y menos 7 hubiera lucido algo como este. Entonces este era el 2u. Este era el menos 7b. Y al momento en que yo unía pues el origen con la cabeza de menos 7b, pues iba a encontrar justamente eso que está ahí, porque viene a ser la suma de dos vectores, del vector 2u y del vector menos 7b. Pero bueno, ese sería más o menos el bosquejo a escala de lo que se estaba pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, es eso, ¿de acuerdo? Es eso lo que se tenía que bosquejar, ¿ok? Ustedes van a hacerlo de una forma más precisa porque pueden hacerlo directamente pues en el cuaderno. Pero bueno, de eso se trataba este ejercicio de aquí, ¿ok? La idea es que bosquejemos, no solamente que hagamos el cálculo que es muy fácil, sino que empecemos pues también a bosquejar. Recordemos eso. Bueno, recordemos entonces que es un producto escalar. Se llama producto escalar y en muchos libros dice producto escalar, pero ustedes van a ver en otros libros para evitar ambigüedades que le dicen pues producto punto. Y yo le voy a llamar producto punto para que nadie se confunda. Porque el operador es un punto, por eso es producto punto. Porque puede ser que nos confundamos de que producto escalar pensemos que es multiplicar un vector por un escalar. Eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces el producto punto de dos vectores pues se denota así justamente con el punto. Y si estamos hablando de dos dimensiones, pues como siempre tenemos solo dos componentes, no tenemos nada más. Ok. Pues va a ser la suma de los productos de las componentes que se encuentran en la misma posición. Recuerden, esto usábamos nosotros para el producto matricial, que íbamos pues justamente efectuando productos punto de las filas de una matriz con las columnas de la otra matriz. Y se llama producto escalar, ¿por qué? Porque esto me devuelve pues un escalar, ¿no? Esto de acá me va a devolver un número, pongamos así, dentro del conjunto de los números reales, me va a devolver justamente un escalar. Esto puede ser pues positivo, puede ser negativo. Claro, dependerá pues qué componentes tengamos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que me tiene que devolver pues no otro vector, sino me devuelve un escalar, me devuelve un único número, ¿no es cierto? Un número único. Y bueno, efectuar estos productos de acá pues realmente es muy fácil, ¿no? Ya. Solo por poner un ejemplo, en este caso de acá sería 3 por menos 20 más 8 por 1. Y como siempre, simplemente hay que tener cuidado de los signos y listo. Esa sería la única consideración que deberíamos tener, ¿no? Entonces, este vendría a ser pues el resultado de producto punto o producto escalar de u por b. Nuevamente, pues este sí va a ser conmutativo. ¿De acuerdo? No va a cambiar absolutamente nada. Si tengo b por u, pues simplemente se va a cambiar el puesto de las cosas. Va a ser menos 20 por 3, más 1 por 8, pero va a ser exactamente el mismo resultado, ¿no es cierto? Correcto. Por ahí, ¿para qué nos va a ayudar este producto punto? Aparte de que ya nos ayudó para hacer los productos de matrices en temas pasados, pues también me va a ayudar para poder encontrar el ángulo entre dos vectores. Entonces, estamos hablando de planos, estamos hablando de dos dimensiones siempre, por ahora. Entonces, nos interesa saber el ángulo entre dos vectores para saber si estos dos vectores, que al final de cuentas geométricamente vienen a ser rectas, son paralelos, son perpendiculares, ¿sí? ¿Qué relación existen pues entre estos dos vectores? Nuevamente les voy a llamar u y les voy a llamar b aquí. Entonces, cuando hablamos del ángulo entre dos vectores, igual como cuando pasaba el ángulo entre dos rectas, estamos hablando del ángulo más pequeño,
Sí, no hablamos del ángulo exterior, hablamos del ángulo interno. Sí, el ángulo interno el que se encuentra acá, entonces va a ser siempre pues un ángulo que se encuentre, hablando en radianes, entre 0, bueno, y puede ser menor o igual, ¿no? Digamos que son completamente alineados, paralelos y completamente uno encima del otro, podría darse el caso. ¿Sí? Entre 0 y pi, es decir, entre 0 y 180, ¿no? Porque es el ángulo interno, no puede ser más grande. Ok, entonces siempre hablamos de ángulos entre 0 y pi. Por lo tanto, en el caso de que los dos vectores fueran, pues, perpendiculares, en álgebra lineal se utiliza también la palabra ortogonal. Ortogonal es perpendicular. Ortogonal. ¿Sí? Si digo dos vectores son ortogonales, pues son perpendiculares. Quiere decir que tienen un ángulo de 90, ¿no? Exactamente 90, no puede ser 270, porque estoy hablando de los ángulos internos. Tiene que ser un ángulo entre 0 y 180, así que tiene que ser exclusivamente 90. En el caso que fueran paralelos, puede ser 0 o 180, lo cual quisiera decir que obtengo pues un vector así, y el otro vector está exactamente por encima, teniendo un ángulo de 0, ¿no es cierto? O es un vector que se encuentra en la dirección opuesta, perfectamente opuesta, de manera que van a tener pues un ángulo de 180. Sí, va a estar llano eso de ahí, correcto. Entonces, bueno, esto sí, paralelo, no hay otro sinónimo más. Para eso necesito yo calcular pues ese ángulo interno, y para calcular el ángulo interno voy a utilizar la conocida fórmula pues de poder calcular el coseno entre esos dos vectores. Vienen a ser rectas, ustedes recuerden. Bueno, acá se va a transformar esto. Yo recuerden que estoy poniendo pues las normas con doble barra. En el libro van a encontrar con una barra, en otros se va a encontrar con doble barra. Y me gusta utilizar doble barra para que no haya ya confusión con valores absolutos, con determinantes ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos viendo pues de a poco esto. O sea, este numerador de aquí va a ser un escalar, obvio, porque es un producto escalar, es un producto punto. Y la parte de acá abajo también, pues ustedes pueden ver, se trata de magnitudes. Y las magnitudes siempre van a ser así positivas. No hay nada que hacer, ¿no es cierto? Porque venían de la fórmula de la raíz cuadrada de los componentes. Ustedes pueden recordar, ¿no es cierto? Entonces estoy multiplicando tres escalares. Estos también son escalares. Y como digo, los de abajo son incluso positivos. Lo que podría ser negativo es el producto de arriba. Entonces, analizando esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Este coseno de este ángulo phi que he puesto yo acá va a ser 0 si el producto punto se hace 0, claro. Estoy asumiendo pues que la parte de abajo no se va a hacer 0, no voy a tener pues vectores con magnitud 0, ¿de acuerdo? Pero la parte de arriba sí se puede hacer 0. Si tengo pues un producto escalar, un producto punto, ¿no es cierto? Que esta combinación de componentes se me haga 0. Ustedes pueden pensar en algunos ejemplos en los que me puede dar eso de ahí, ¿no es cierto? Si tengo uno que sea, por ejemplo, 3, 8, y tengo otro que sea menos 3. Bueno, esta no. Bueno, ustedes pueden ver ahí qué podría ser, ¿no? Podría tener, hagámoslo de la forma más fácil. ¿Cuánto me da esto de acá? Me va a dar menos 9, pero puedo cambiarle los signos de esto de acá. Ponerle menos más. Ahí me va a dar menos 9 y más 9, ¿no? Menos 9 y más 9 y ahí se va a hacer 0. Bueno, ya, entonces por ejemplo este podría ser un ejemplo en el que me va a dar pues eso de ahí, ¿no es cierto? Voy a tener 3 por menos 3 que es menos 9, más 3 por 3 que va a ser más 9, y esto se va a hacer 0 y este es pues este producto punto de acá. Entonces ese podría ser un ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se hace 0 esto de aquí? Pues todo el coseno, toda la fórmula del coseno se hace 0 porque el numerador se hace 0. Es así de simple, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con un coseno de 0? ¿Qué ocurre con un coseno de 0? Acá es igual un ángulo que tengamos un coseno de 0.
Bueno, estoy seguro que sí podemos recordar eso de ahí, pero cuando tengo pues un coseno de 0 es porque tengo un ángulo de 90, ¿no es cierto? Esto podemos nosotros corroborar igual viendo la fórmula, la tabla que teníamos de los ángulos notables, pero podemos recordar ciertas cosas. Yo puedo tener pues diferentes ángulos. Entonces puedo tener una recta que se ve así, que sería por ejemplo U, y de ahí pues dependiendo de B voy a tener pues diferentes ángulos. Ok, entonces cuando este ángulo está completamente acá arriba o esté completamente acá abajo, pero ya estábamos hablando solo de ángulos internos, ¿no es cierto? Voy a tener justamente pues este coseno de 0, ¿no es cierto? Cuando se encuentra encima de U, o sea, tengo un ángulo de 0, el coseno va a ser 1. Cuando se encuentren completamente opuestos, es decir, tengo yo un ángulo de 180 grados, voy a tener pues un coseno de menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces recordando eso de ahí, si el producto escalar es 0, quiere decir que el coseno es 0. Y si el coseno es 0, pues quiere decir que tengo un ángulo de 90 grados. Vamos a poner pi medios. Recordemos que estamos hablando de ángulos internos. También va a coincidir con 270, ¿no es cierto? Pero como son ángulos internos, pues solamente son ángulos entre 0 y pi. Entonces voy a tener acá voy a tener dos vectores que son ortogonales, ¿no es cierto? Y en el caso, pues, ya habíamos dicho de que esta fórmula del coseno me dé bien sea 1 o bien sea me dé menos 1. El caso que sea 1 es que los dos vectores están pues uno encima del otro y apuntan en la misma dirección. Y el caso que sea menos 1 quiere decir que está uno encima del otro pero apuntan en direcciones opuestas, ¿no es cierto? Quiere decir pues que son paralelos. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión con esto? Que los ejercicios no solamente va a decir encuentre el ángulo entre estos dos vectores, que ya sabemos que es el ángulo interno, sino va a decir demuestre que estos dos vectores son, por ejemplo, paralelos o son ortogonales, ¿no es cierto? Si el coseno me sale 0, son ortogonales, y si el coseno me sale 1 menos 1, son paralelos, ¿de acuerdo? Y basta con que el numerador se haga 0, o sea que el producto punto se haga 0, para que todo el coseno se haga 0. Entonces vamos a consultar nuevamente nuestro libro. Esta es la parte 4.2. Los problemas que me da acá son calcular producto escalar y el coseno del ángulo entre ellos. Ok. Entonces vamos a hacer el número 1 y luego vamos a hacer el número 8, el 1 y el 8. En todos los casos estamos hablando de vectores. A veces lo está denotando como un vector columna, como podemos ver en el caso del 1, ¿no es cierto? O está utilizando pues la otra notación que habíamos visto la última vez con los vectores unitarios I y J, ¿no? Que son los que se ven ahí. 2i más 5j y b es 5i más 2j. Vamos a resolver al menos el primero, ¿de acuerdo? Entonces tengo ahí el vector, tengo los dos vectores, ¿de acuerdo? Entonces rápidamente el producto punto sería pues 7 por menos 8 más 9 por 9. Ok, creo que todos estaban con esa misma respuesta, ¿no es cierto? Entonces estaría 25 positivo, ¿de acuerdo? Bueno, por lo pronto sabemos que no me va a dar 0, por lo tanto puedo decir que ortogonales no van a ser los dos vectores. Evidentemente no lo son, ¿no es cierto? Bueno, hemos encontrado ya la parte de acá arriba y ahora vamos pues a encontrar la parte de abajo. Hay que encontrar la norma de cada uno de los vectores, ¿no es cierto? Entonces en el primer caso la norma de U
y en el otro caso pues la norma de B. Y bueno, lo que tenga que dar pues eso de ahí, ¿no es cierto? En el primer caso sería 130. No van a ser realmente ángulos notables, ya se ve que tengo cantidades pues que son un poco diferentes. Bueno, voy a dejarlo ahí expresado como raíz de 30 mismo. Y acá también voy a dejar expresado como una raíz. Entonces voy a tener 81, tener 85, 145, ¿no? Bueno, entonces reemplazando eso ya en la fórmula me va a decir que el coseno del ángulo ángulo interno, ¿no es cierto?, entre los dos vectores va a ser 25. Para eso de ahí lo que tenga pues que dar.